Teresa estaba en la puerta de la pequeña pero concurrida farmacia, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Llevaba unos días con náuseas y cada mañana se despertaba con una desagradable sensación en el estómago que no desaparecía. Al principio había intentado ignorarlo, riéndose de sí misma y pensando que solo eran caprichos de su cuerpo. Hoy, sin embargo, las náuseas eran tan intensas que le hicieron preguntarse si la situación era grave. Respirando hondo para calmarse, Teresa abrió la puerta de la farmacia. El familiar sonido del timbre no hizo nada por calmar sus agitados pensamientos. Recorrió los pasillos, examinando las estanterías hasta que dio con las pruebas de embarazo. Sus manos temblaron ligeramente al coger una caja, dándose cuenta de la gravedad de su decisión. Al acercarse al mostrador, Teresa trató de serenarse, pero su rostro joven, que a menudo hacía que los extraños la confundieran con una mujer más joven, no contribuía a su confianza. Colocó la caja sobre el mostrador y se encontró con la mirada de la cajera, que primero se fijó en la prueba y luego en su expresión preocupada. ¿Es para usted?, preguntó la cajera, con un tono de sorpresa en la voz. Las mejillas de Teresa se sonrojaron aún más. Sí, es para mí, susurró apenas audiblemente. Las cejas de la cajera se arquearon ligeramente y ella sonrió débilmente, esperando que fuera una disculpa por la pregunta personal. Pero en lugar de eso, la cajera se inclinó y bajó la voz como si estuviera a punto de compartir un secreto. ¿Esperas quedarte embarazada o no? La pregunta sorprendió a Teresa. Parpadeó rápidamente. La habitación se arremolinó a su alrededor mientras cogía el paquete de la prueba. Sin decir palabra, salió corriendo de la tienda, dando un portazo con una fuerza que no había planeado. Fuera, el aire fresco la calmó un poco, pero su mente seguía siendo un torbellino de emociones. Quería hablar con su novio, pero no sabía que él estaba pensando en algo completamente distinto. Cuando la prueba mostró 2 rayas, el corazón de Teresa se hundió de emoción, pero no de miedo. Era el momento que tanto había esperado, y su alegría era inmensa. Anticipándose a la noticia, se apresuró a enviar un mensaje de texto a Guillermo, sugiriéndole que se reunieran en su cafetería favorita a orillas del río. Sentada frente a él, Teresa temblaba de emoción. Cuando él entró, apenas pudo contener una sonrisa. «Guillermo, tengo una noticia increíble para ti», exclamó, con la voz llena de nerviosismo y alegría. Guillermo parecía desconcertado pero interesado. «¿Qué pasa?», preguntó dando un sorbo a su café e inclinándose más hacia él. Teresa respiró hondo y compartió la noticia, con los ojos brillantes. «Vamos a tener un bebé». La reacción de Guillermo fue inesperada. Su cara se congeló al principio. Luego pasó de la confusión a la incredulidad. «¿En qué estabas pensando, Teresa? ¿Has perdido la cabeza? Podríamos haber seguido saliendo y disfrutar de nuestras vidas. ¿No te diste cuenta de que todo era perfecto entre nosotros?». Había decepción e incredulidad en su voz. Teresa se quedó de piedra. Se le hundió el corazón. «Guillermo, ¿de qué estás hablando? Pensé que estarías contento». Él se limitó a sonreír, con una expresión fría en el rostro. «Increíble. ¿Por qué eres tan ingenua? Sinceramente, eres genial en la cama. Pero no entiendes cómo funciona la vida, ¿verdad? ¿De verdad creías que había algo serio entre nosotros?». La cafetería que los rodeaba parecía disolverse en niebla mientras Teresa intentaba darse cuenta de sus palabras. Era como despertar de un sueño perfecto a una pesadilla. ¿De verdad se había equivocado tanto sobre su relación? En un intento desesperado por aclarar sus ideas, extendió la mano por encima de la mesa, con voz temblorosa. «Guillermo, cariño, vamos a estar juntos el resto de nuestras vidas. ¿Recuerdas? Ya lo hemos hablado, ¿no?». Guillermo soltó una carcajada que la hizo estremecerse. «Dios, Teresa, ¿hablas en serio? Qué ingenuo eres. ¿De verdad creías que me casaría contigo?». Sus palabras la atravesaron. Cada una era un golpe cruel a sus sueños y esperanzas. Sentía que el mundo giraba a su alrededor y que sus sueños de un futuro feliz se desmoronaban. Entonces Guillermo le arrebató la prueba de embarazo de las manos y empezó a estudiarla como si fuera un artefacto alienígena. «¿Por eso has estado intentando quedarte embarazada?», preguntó con voz acusadora. Cuando sus duras palabras resonaron en la pequeña cafetería, las lágrimas dejaron de contenerse y fluyeron por sus mejillas,
dejando un rastro de preocupación. No quería quedarme embarazada, Guillermo. Nunca entró en mis planes, suplicó Teresa con voz temblorosa. Creía que nos queríamos. Lo estropeaste todo, replicó Guillermo con frialdad. Te quedaste embarazada. Lo planeaste todo, ¿verdad? ¿Encontraste a un tipo rico y pensaste que podías aprovecharte de él? Su rostro se contorsionó con una sonrisa cruel. Sus palabras cortaron el aire. Guillermo, ¿de qué estás hablando? No quería quedarme embarazada. Este niño es una bendición, dijo Teresa con voz temblorosa. Pero antes de que pudiera terminar, Guillermo la interrumpió. Si Dios te ha dado este hijo, deja que se ocupe de él. Me voy, replicó Guillermo bruscamente, con desprecio en la voz. El mundo de Teresa, antes lleno de felicidad y amor, empezó a desmoronarse a su alrededor. No podía creer lo mucho que había cambiado Guillermo. El hombre que había conocido con su humor ingenioso y su aparente lealtad se había convertido en una criatura irreconocible y sin corazón. Cuando se levantó, sacudiendo la cabeza con desconcierto, le asestó el golpe definitivo. Fue un placer conocerte, pero lo has estropeado todo, dijo Guillermo, levantándose para marcharse. Guillermo, ¿estás rompiendo conmigo? Preguntó Teresa con voz apenas audible por encima del ruido de la cafetería. Él levantó las manos por encima de la cabeza y exclamó, ¡Aleluya! Por fin lo entiendes. Debe de ser duro vivir con una perspectiva tan limitada. No solo rompo contigo, sino que quiero que lo entiendas. No intentes encontrarme. ¿Lo has entendido? Sin esperar su respuesta, Guillermo arrojó unos billetes de $100 sobre la mesa. Toma, cógelos y deshazte del chico. Ya tengo bastante de lo que preocuparme, dijo despectiva y cruelmente. Teresa se sentó sola en el fondo de la cafetería casi vacía, con las lágrimas cayendo sin control por sus mejillas. Sentía un frío vacío mientras intentaba comprender las crueles palabras de Guillermo. A pesar del dolor abrumador, se dio cuenta de que Guillermo vacilaba en la puerta. Se volvió hacia ella, le dedicó una sonrisa condescendiente y luego se inclinó hacia ella, con desprecio en la voz. ¿De verdad creías que querría tener un hijo con alguien como tú? Preguntó Guillermo con frialdad. Teresa levantó la cabeza, con los ojos enrojecidos e hinchados. «¿Con alguien como tú?», murmuró débilmente. Pero Guillermo la oyó. Su expresión se volvió rígida y respondió con escalofriante claridad. «Escucha, eres una masa de indeseables, escoria. ¿Lo entiendes ahora? Hay personas y luego hay personas como tú que nunca saldrán de sus circunstancias y cambiarán. Así es exactamente como os veo». Con estas palabras, Guillermo arrojó insensiblemente unos cuantos billetes más sobre la mesa, haciendo un gesto despectivo. Luego salió del café con paso seguro y sus pisadas retumbaron en el suelo. Thérèse miraba por la ventana mientras él se dirigía a su coche, y a cada paso se daba más cuenta de la realidad de su relación rota. Allí sentada, totalmente desolada, intentaba comprender la dureza de sus palabras. No podía imaginar que el hombre al que amaba pudiera tratarla de una forma tan degradante. Los crueles calificativos que le lanzaba parecían golpes físicos que la dejaban indefensa y sola. Cuando el café empezó a vaciarse y la noche se hizo más densa, Teresa permaneció inmóvil, repitiendo una y otra vez en su mente la dolorosa confrontación. Se dio cuenta de que estaba en una encrucijada y necesitaba decidir cómo reconstruir su vida y asegurar un futuro para su hijo, a pesar del dolor y la traición que acababa de sufrir. Las lágrimas le nublaron la vista mientras miraba los billetes esparcidos por la mesa. Varios billetes de $100 yacían en el suelo, despreocupadamente tirados. Al mirarlos, se dio cuenta de que Guillermo no era el hombre que ella creía. La verdad de su frialdad y crueldad estaba ante ella, simbolizada por el dinero esparcido, un doloroso recordatorio de su cruel muerte. Aquella noche, un anhelo se agitó en el corazón de Teresa. Deseaba volver a su pueblo natal, al calor y la comodidad de la mesa familiar. No había pasado mucho tiempo desde la última vez que se sentó allí, riendo y compartiendo historias con sus hermanos pequeños y sus padres. Los recuerdos de aquellos momentos sencillos y felices contrastaban con la fría y solitaria realidad del café. «¿Cuánto deseo estar con ellos?», susurró Teresa,
con una lágrima rodando por su mejilla. Pero seguía dudando, con el corazón encogido. Sentía que volver ahora, en su situación actual, sería demasiado difícil. Temía que su familia no la comprendiera, que no la aceptaran con todas las dificultades que ahora empañaban su vida. Sentada a solas cuando el café estaba casi vacío, Teresa pensó en su familia. Imaginó sus reacciones, especialmente la de su padre, las preguntas que le harían y la decepción que sentirían. Teresa pasó su infancia en un modesto parque de caravanas con sus padres y sus dos hermanos pequeños, Tomás y Alejandro. Desde muy pequeña tuvo más responsabilidades que la mayoría de los niños de su edad. Hacía las tareas de la casa y cuidaba de sus hermanos cuando sus padres trabajaban. Su jornada empezaba temprano y terminaba tarde. Empezaba preparando el desayuno de Tomás y Alejandro para que estuvieran listos y comieran antes de ir al colegio. Después de enviar a los niños al colegio, Teresa se ponía a ordenar la pequeña casa, a menudo canturreando para sí misma, una costumbre que había heredado de su madre. Siempre se aseguraba de que ambos tuvieran los deberes hechos y los almuerzos preparados. Una mañana, mientras llamaba a sus hermanos para comprobar sus mochilas antes de salir, Tomás, siempre travieso, sonrió. «Ya lo tengo, hermana. Eres como la mamá número 2». Alejandro, más tranquilo y reflexivo, la abrazó y le dijo: «Gracias, Teresa». Durante el día, Teresa ayudaba a menudo a los vecinos con diversas tareas, encarnando el mismo espíritu extrovertido por el que era conocida su madre, María. María trabajaba como enfermera en el hospital local y, a pesar de su agotador horario, sobre todo en los turnos de noche, nunca dejó que su calidez y cariño decayeran, tanto en el trabajo como en el parque de caravanas. Una noche, al volver de hacer un recado a un vecino anciano, Teresa encontró a su madre en la mesa de la cocina tomando café antes de otro turno. «Mamá, ¿te cansas alguna vez?», preguntó Teresa, sirviéndose un vaso de agua. María sonrió, con una expresión de cansancio mezclada con determinación en los ojos. «Claro que sí, cariño, pero ayudar a la gente y asegurarme de que está bien me da fuerzas. Es importante, ¿sabes?». Teresa sintió, dándose cuenta de más cosas de las que cabría esperar de una niña de su edad. «Sí, lo sé. Haces lo mejor que puedes por todos. Mi vecina me ha dicho que eres un ángel en bata». Se rió suavemente. María se acercó y colocó un mechón de pelo suelto detrás de la oreja de Teresa. «Hago lo que puedo y veo que tú haces lo mismo, cariño. Estoy orgullosa de ti». Cuando cayó la noche y María se marchó a su turno, Teresa vio a su madre salir de casa con su inmaculado uniforme de enfermera, con paso decidido. Los residentes del parque de caravanas, especialmente los ancianos, apreciaban mucho a María. Los visitaba a menudo, asegurándose de que estaban bien y de que tenían todo lo que necesitaban. Teresa admiraba a su madre no solo por su dedicación al trabajo, sino también por el amor que repartía generosamente. Este ejemplo moldeó a Teresa, guiándola a medida que crecía y conectando su corazón y sus acciones con la comunidad que tanto quería a su familia. Teresa siempre admiró la forma en que su madre se preocupaba por los demás. A menudo la acompañaba a visitar a los vecinos, experimentando de primera mano el gran impacto de la amabilidad y el apoyo. Su casa era un lugar cálido, lleno de una atmósfera de compasión que abrazaba a todos los vecinos. Una tarde fresca, cuando las sombras se alargaban y caía la noche, Teresa estaba leyendo en su habitación cuando una llamada repentina la sorprendió. No era habitual recibir visitas tan tarde, sobre todo teniendo en cuenta que su madre trabajaba en el turno de noche. Se apresuró a abrir la puerta y se encontró con el señor López, un anciano vecino del cercano parque de caravanas. Tenía cara de preocupación. «Hola, Teresa. ¿Está tu madre en casa?», preguntó el señor López asomándose ansiosamente a la casa. «No, señor López. Hoy está trabajando. ¿En qué puedo ayudarle?», respondió Teresa con voz tranquila y amable. «Oh, Amy no se encuentra bien otra vez. Le dije que traería a María». El señor López parecía decepcionado, con los hombros caídos mientras se daba la vuelta para marcharse. A pesar de su juventud, Teresa reaccionó con rapidez. Su madre siempre le había enseñado a estar a la altura de las circunstancias, cuando los demás necesitaban ayuda. Rápidamente corrió tras el señor López y lo detuvo con cuidado, agarrándolo del brazo. «Señor López, mamá no llegará pronto a casa. ¿Puedo ayudarle?», preguntó mirándole seriamente a los ojos.
El señor López rió suavemente, con una expresión de sorpresa y escepticismo en el rostro. Querida, ¿estás segura de que no te da miedo usar la aguja? Teresa sonrió con confianza. Mi madre me enseñó a hacerlo y he practicado muchas veces con un tomate, le aseguró. El señor López se aclaró la garganta y sonrió, tranquilizado por su determinación. Muy bien. ¿Sabes cuánto quiero a Amy, verdad? Dijo él. No se preocupe, señor López. Todo irá bien, respondió Teresa con una determinación que no correspondía a su edad. Le cogió de la mano y le acompañó hacia su casa. Cuando entraron, vio que Amy estaba cómodamente sentada en el sofá. Teresa recordó cómo su madre manejaba situaciones como esta y se sintió preparada. Se acercó cautelosamente a Amy, le preguntó dónde le dolía y escuchó atentamente la respuesta. Luego, como su madre le había enseñado, Teresa preparó cuidadosamente el medicamento. Administró la inyección con mano firme, hablándole a Amy en voz baja para tranquilizarla. Después de asegurarse de que Amy estaba cómoda y de que sus síntomas estaban remitiendo, Teresa se quedó con el señor López, que no paraba de darle las gracias, con los ojos brillantes de agradecimiento. Mientras caminaba hacia su casa bajo el cielo estrellado, Teresa sintió una profunda satisfacción. Al igual que su madre, había cambiado el mundo. Sabía que era solo el principio de muchas noches en las que tendería la mano y reconfortaría a la gente que la rodeaba. El acto de Teresa aquella noche no solo reconfortó a su vecina enferma, sino que aportó un sentimiento de orgullo y aceptación a su entorno. Su inclinación natural a cuidar de los demás brilló con luz propia, atrayendo la atención de quienes la rodeaban. A la mañana siguiente, cuando el sol se alzaba sobre el parque de caravanas, la madre de Teresa regresó a casa, cansada tras su turno de noche. Al acercarse a la caravana, vio que el señor López la esperaba en la entrada con un ramo de flores frescas, brillantes a la luz de la mañana. La visión era inusual, pero alegre. «Buenos días, señor López. ¿Qué le trae por aquí tan temprano?», saludó la madre de Teresa, con los ojos cansados brillando al ver las flores. El señor López se adelantó y le tendió un ramo. «Esto es para Teresa. Estás criando a una niña de buen corazón como tú», le dijo cariñosamente, con voz llena de gratitud. La madre de Teresa aceptó las flores con los ojos nublados por la emoción. «Es usted muy amable, señor López. Teresa me contó lo de anoche. Estoy muy orgullosa de ella». El señor López asintió con la cabeza. Su cara se ensanchó en una sonrisa. «Estuvo increíble, ayudando a Amy como una auténtica profesional. Se ve que está siguiendo tus pasos». A partir de ese día, la reputación de Teresa como ayudante compasiva y capaz fue creciendo. Los ancianos residentes del parque de caravanas, muchos de los cuales no podían permitirse visitas regulares al hospital, empezaron a confiar en su ayuda. Bajo la atenta mirada de su madre, Teresa aprendió más sobre diversos procedimientos médicos. Cada lección no solo perfeccionaba sus habilidades, sino que reforzaba su determinación de marcar la diferencia. Sus interacciones con los residentes y las tareas médicas que realizaba con creciente confianza reforzaron los lazos en la comunidad. Teresa se convirtió en un símbolo de esperanza y fiabilidad, un joven faro de apoyo para los necesitados. Entre las crecientes responsabilidades y el aprecio de sus vecinos, Teresa descubrió una incipiente pasión por la medicina. Los retos y las recompensas de ayudar a los demás alimentaron su deseo de seguir este camino. Soñaba con ir a la universidad, imaginándose a sí misma con una bata blanca, armada con los conocimientos y habilidades necesarios para influir aún más en la vida de las personas. El padre de Teresa, Javier, era un fontanero muy trabajador que a menudo llegaba a casa con una pesada carga del día. Aunque por las noches solía quedarse dormido por el cansancio provocado por el alcohol, su presencia seguía siendo una parte constante, aunque silenciosa, de su vida familiar. Era un hombre amable que nunca mostraba agresividad ni hostilidad, ni siquiera en los días más duros. En los mejores momentos, cuando la carga parecía más ligera, Javier volvía con una sonrisa. Aquellas tardes se convirtieron en un tesoro para Teresa y sus hermanos. Les acariciaba el pelo, corría con ellos por el salón y se reía cuando chillaban de alegría al desparramar sus juguetes. Pero esos momentos eran fugaces. Pronto se dormía agotado, dejando ecos de risas en el aire. La mayoría de las noches, sin embargo, eran más tranquilas.
Javier entraba en casa con ojos cansados y despegados, y sin decir palabra, se retiraba a un rincón del sofá para dormirse. Teresa y su madre se dedicaban a sus quehaceres nocturnos, y el sonido de su respiración profunda y constante resonaba en la habitación. El traslado de la familia al parque de caravanas había sido un duro golpe para Javier. Habían perdido su antigua casa por impago de impuestos, y el suceso le había sacudido profundamente. La vergüenza y la sensación de fracaso lo tenían abatido, y empezó a recurrir al alcohol para adormecer el dolor de sus decepciones. No se trataba de un problema de alcoholismo ordinario, era su lucha contra una vida que no había resultado como esperaba. A pesar de las dificultades, el amor de Teresa por su padre nunca decayó. Comprendía su dolor, aunque ella misma no pudiera sentirlo. Apreciaba los momentos en los que él estaba sobrio y lúcido. Eran tan esclarecedores como raros. En esos momentos, Javier le hablaba a Teresa de las complejidades de la vida, contándole historias en las que el bien y el mal se entrelazaban. La vida es como un viejo sistema de fontanería, decía pensativo. A veces funciona bien y de repente se atasca. No se trata solo de desatascarla, sino de averiguar por qué está atascada. Teresa aprendió lecciones inestimables de estas conversaciones. Aunque las historias de su padre eran sencillas, eran profundos almacenes de sabiduría, que la ayudaron a entender el mundo en matices y no en blanco y negro. Estas lecciones forjaron su carácter, enseñándole paciencia, resistencia y comprensión, que encarnó a diario en su vida. La mañana en que Teresa se marchó a la universidad era clara y luminosa. El sol brillaba cálidamente en el parque de caravanas. Fue un día de emociones encontradas, orgullo, emoción y tristeza, ya que toda la comunidad se reunió para despedir a una de sus alumnas. Los padres de Teresa, María y Javier, estaban junto a ella, con un sobre de dinero en la mano. Habían ahorrado cada céntimo del trabajo de Javier como fontanero y del turno de María en el hospital, queriendo contribuir al futuro de su hija. Pero cuando le tendieron el sobre a Teresa, ella lo empujó fácilmente hacia ellos. «Mamá, papá, por favor, quédense con esto. Conseguiré un trabajo a tiempo parcial». «Quiero hacerlo por mi cuenta», dijo Teresa con firmeza, determinación en la voz, pero también amor y respeto por sus padres. Antes de que sus padres pudieran responder, el señor López y la señora García salieron de entre la multitud. Esta pareja de ancianos, que se habían convertido en los segundos abuelos de Teresa, llevaban otro sobre en la mano. «Teresa, ha sido una bendición para todos nosotros», comenzó el señor García con la voz llena de emoción. «Tu bondad y tu deseo de ayudar a los demás nos llegaron al corazón. Recaudamos dinero para ayudarte a pagar la matrícula de la universidad. Has hecho mucho por nuestra comunidad y ahora nos toca a nosotros devolvértelo. Creemos en ti y sabemos que nos harás sentir orgullosos». Amy, con una amable sonrisa, entregó a Teresa un sobre mucho más grueso que el que le habían ofrecido sus padres. En su interior había donativos de los residentes del parque de caravanas, cada uno de los cuales simbolizaba la gratitud y el apoyo a la joven que había marcado sus vidas. Cuando Teresa cogió el sobre, se le llenaron los ojos de lágrimas. Miró a su alrededor, a los rostros familiares de los vecinos que se habían convertido en su familia extendida, cada uno de los cuales había desempeñado un papel en su crianza y formación. Había un sentimiento de comunidad y orgullo colectivo en el aire. «Muchas gracias», dijo Teresa, ahogada por la emoción. «Esto es muy importante para mí. Me habéis enseñado mucho, bondad y perseverancia. Gracias». Luego se volvió hacia sus padres con los ojos llenos de lágrimas, pero una sonrisa inquebrantable. «Mamá, papá, muchas gracias. Me habéis criado para ser quien soy ahora. Os prometo que no os defraudaré». Javier y María, profundamente conmovidos por la generosidad comunitaria y la madurez de su hija, no pudieron contener las lágrimas. Abrazaron a Teresa con fuerza, dándose cuenta de que su pequeña estaba lista para salir a un mundo que pretendía hacer mejor. Al subir al coche, Teresa echó un último vistazo al parque de caravanas que se había convertido en su hogar y su escuela de vida. Con el corazón lleno de sueños y el apoyo de la comunidad que la respaldaba, emprendió el camino del éxito, preparada para las nuevas aventuras que le esperaban en la universidad. Cuando Teresa se asentó en la vida universitaria, su entusiasmo inicial fue rápidamente sustituido por la realidad de su situación económica.
Empezó a ahorrar y rara vez gastaba más de lo necesario. Su principal lujo eran los libros que necesitaba para estudiar, pero eran caros. Una vez cubiertos los gastos del albergue, el dinero sobrante se destinaba a los libros de texto. Consciente de las dificultades económicas de su familia, Teresa estaba decidida a encontrar la manera de mantenerse. Necesitaba un trabajo lo bastante flexible para adaptarse a su horario de estudios. Los restaurantes locales, aunque contrataban, exigían una jornada laboral de 8 horas, lo que a ella le parecía imposible. Frustrada pero no rota, Teresa cogió el periódico local en busca de algún trabajo que pudiera satisfacer sus necesidades. Fue en esos clasificados donde dio con un anuncio de un servicio de limpieza que buscaba estudiantes universitarias. Ofrecían un horario flexible y prometían llamar solo cuando fuera necesario. Era perfecto para Teresa, ya que un horario flexible significaba que podía trabajar sin sacrificar sus estudios. Este trabajo llevó a Teresa a casa de Guillermo. Guillermo, hijo de padres ricos, vivía en un mundo completamente distinto al del parque de caravanas donde creció Teresa. Al principio, su comunicación era mínima y apenas intercambiaban palabras. Teresa, centrada en su trabajo, no esperaba ninguna cortesía social de él. Sin embargo, un día que estaba limpiando, Guillermo la felicitó inesperadamente. Teresa, poco acostumbrada a recibir elogios por su aspecto, se quedó estupefacta. Lo tomó como un comentario casual, pero Guillermo siguió elogiándola durante las semanas siguientes. Poco a poco, sus interacciones se convirtieron en conversaciones que iban más allá de los confines de su casa. Empezaron a hablar de sus intereses, familias y aspiraciones. Pronto empezaron a verse fuera del horario de trabajo y al cabo de unos meses se convirtieron oficialmente en pareja. Teresa, siempre centrada en sus estudios y en ayudar a su familia, se encontró en un nuevo territorio emocional. Cada vez se implicaba más en la relación, desviándose ligeramente del disciplinado camino que siempre había seguido. A pesar de su inteligencia y prudencia, Teresa era algo ingenua en asuntos del corazón. Percibía a Guillermo como un compañero amable y sincero, ignorando por completo su verdadera disposición. Acostumbrado a una vida de privilegios, trataba las relaciones como diversiones temporales. Entre sus amigos tenía fama de rompecorazones, y Teresa no se daba cuenta. No se percató de las señales de su comportamiento manipulador y no se dio cuenta de que ella podía ser la siguiente conquista en su interminable ciclo de caprichos y desinterés. Durante las semanas siguientes a la ruptura, Teresa luchó por aceptar su nueva situación. No quería ser una carga para sus padres, que ya tenían problemas económicos. La idea de volver a casa embarazada la asustaba, sabiendo que no haría más que agravar sus problemas. Teresa se sentía sola y no sabía qué hacer a continuación, por lo que a menudo se sentía ansiosa y temerosa del futuro. Los síntomas más angustiosos del embarazo eran el insomnio y los dolores de cabeza. A veces deambulaba por la noche durante horas intentando calmarse. La falta de sueño y el dolor constante también afectaban a sus estudios, lo que le dificultaba concentrarse y hacer frente a las tareas del curso. Una noche, mientras cogía el dinero arrugado que Guillermo le había tirado ese día, Teresa se consumió con la idea de abortar. Le parecía una solución sencilla a todos sus problemas. Esa noche salió a la calle. En su mente se libraba una auténtica batalla. Una parte de ella sostenía que interrumpir el embarazo resolvería rápidamente todas sus dificultades, mientras que la otra insistía en que el bebé era un regalo de Dios y merecía una oportunidad en la vida. Sentada al margen, se sentía perdida y sola, aferrando con fuerza su dinero. Había perdido la noción del tiempo y no sabía cuánto tiempo llevaba allí sentada, sumida en sus pensamientos y emociones. No, no soy un monstruo, se dijo. Esta alma inocente no merecía ser tratada con tanta crueldad. Ese pensamiento plantó una semilla de luz en su corazón. Empezó a pensar en su futuro y en cómo iba a mantener a su hijo. El camino que tenía por delante le parecía desalentador, pero la idea de dar una oportunidad a su hijo la llenó de un nuevo sentido de propósito. Después de un largo paseo, Teresa se sintió cansada y se sentó en el frío bordillo junto a una pequeña tienda de comestibles, con poca gente alrededor. La calle estaba en silencio,
Los únicos sonidos eran el zumbido lejano del tráfico y el susurro ocasional de las hojas al viento. Sacudiéndose el frío, Teresa se apretó más la chaqueta y se miró los pies, pensativa. De repente sonó la puerta de la tienda y un hombre de unos 30 años salió con una pequeña bolsa de la compra. Empezó a alejarse, pero se detuvo junto a Teresa. ¿Estás bien?, preguntó en voz baja. Teresa no levantó la vista. Sí, estoy bien, gracias, murmuró. El hombre se quedó donde estaba y permaneció en silencio a su lado. Al cabo de un momento, Teresa levantó la vista, sintiéndose ligeramente inquieta. Pero cuando vio su cara, lo reconoció. «Eres Ricardo, ¿verdad?». «¿El nuevo instructor?», preguntó sintiéndose un poco incómoda. Ricardo sonrió y confirmó. «Soy yo y tú eres el estudiante de medicina, ¿verdad?». Teresa se recompuso rápidamente, intentando superar la vergüenza. «Hola, Ricardo». «Sí, es verdad. Es que estaba un poco cansada y decidí sentarme. Pero estoy bien, seguiré mi camino», dijo mientras se levantaba rápidamente y daba un paso. De repente se sintió mareada y tropezó. Casi se cae, pero Ricardo la levantó a tiempo. «¿Te encuentras bien?», le preguntó sujetándola. La cabeza de Teresa seguía dando vueltas. Llevaba tanto tiempo sentada a un lado de la carretera que se había olvidado del frío que hacía afuera. «Solo estoy un poco mareada», admitió con voz temblorosa. Ricardo parecía preocupado. «No, esto no va a funcionar. Definitivamente necesitas ayuda». «¿Dónde vives?», preguntó. «En el albergue», respondió Teresa débilmente. Ricardo miró su reloj. «Está bastante lejos. No habrá más autobuses hasta mañana», dijo mirando a su alrededor. Luego volvió a mirar a Teresa, que estaba visiblemente disgustada. «¿Cuándo comiste por última vez?», le preguntó. Teresa intentó recordar. «Creo que por la mañana», respondió. Ricardo suspiró. «¡Ay, mierda! Vamos a comer algo, ¿vale?». Teresa no podía creer lo que oía. Alguien estaba realmente preocupado por ella. Se paró bajo la brisa fresca, con las hojas crujiendo a su alrededor, y miró a Ricardo, cuyos ojos amables irradiaban auténtica preocupación. Teresa respiró hondo e intentó explicarse. «Es que últimamente he tenido mala suerte», dijo con voz temblorosa. «Pronto todo se arreglará. Solo tengo que aguantar». Ricardo sonrió y asintió, escuchando en silencio. Sabía que lo estaba pasando mal. Cuando Teresa terminó de excusarse por su estado, él le puso suavemente la mano en el hombro y le dijo: «Teresa, es normal sentirse deprimida. No tienes por qué pasar por esto sola». A Teresa le pilló desprevenida. Era como si le hubieran quitado un gran peso de encima. De repente se le llenaron los ojos de lágrimas y no pudo contenerlas más. Empezó a llorar y Ricardo le rodeó los hombros con el brazo, atrayéndola hacia él. «Tranquila», susurró, con voz firme y tranquilizadora. «Todo va a ir bien». Teresa enterró la cara entre sus manos y sollozó. Después de contener sus emociones durante tanto tiempo e intentar mantenerse fuerte, ahora que contaba con el apoyo de Ricardo, se sentía segura para desahogarse. «Gracias, Ricardo», consiguió decir entre sollozos. «No me había dado cuenta de cuánto lo necesitaba». Ricardo la abrazó con fuerza, dándole la oportunidad de llorar. «No estás sola, Teresa». Permanecieron así un rato, la calle a su alrededor cada vez más silenciosa. Las lágrimas de Teresa disminuyeron y empezó a sentirse en paz. «Siento haberme enfadado tanto», dijo secándose los ojos. «No te disculpes», respondió Ricardo con una suave sonrisa. «Todo el mundo necesita un hombro sobre el que llorar». Teresa asintió, sintiendo calor en el corazón. Tras unos instantes de silencio, Ricardo habló. «¿Sabes una cosa? Puede que te suene raro, pero tienes que venir a verme. Estás temblando y necesitas tomar algo caliente», dijo. Teresa dudó. «No lo sé». Ricardo levantó las manos en un gesto tranquilizador. «Te lo prometo. Solo quiero ayudarte. Mi casa está a la vuelta de la esquina. Estarás a salvo, calentita, y podrás comer». Teresa estaba demasiado agotada para resistirse. Le miró a los ojos y vio una preocupación sincera. Asintió lentamente. «De acuerdo. Gracias, Ricardo», dijo en voz baja. Ricardo sonrió con ánimo. «Muy bien, vamos, no está lejos». Caminó por la carretera y Teresa le siguió, con pasos inseguros. El aire frío de la noche parecía aún más duro, pero la constatación de que se dirigía a un lugar cálido lo hacía un poco más soportable.
Al entrar en el piso de Ricardo, a Teresa le llamó inmediatamente la atención la pequeña biblioteca. La habitación era acogedora, con estanterías llenas de libros desde el suelo hasta el techo. Se acercó a las estanterías y pasó los dedos por los lomos de los libros, fijándose en los títulos sobre medicina, anatomía y farmacología. Vaya, Ricardo, dijo Teresa, con los ojos muy abiertos. Tienes tantos libros de medicina. ¿Los lees todos? Ricardo sonrió, complacido por su interés. Sí, los leo. Estos libros son mis compañeros. Con ellos olvido la soledad, dijo señalando las estanterías. A Teresa le dio un vuelco el corazón al oír sus palabras, y al notar la nota de tristeza en sus ojos, decidió decir algo, pero no tuvo tiempo. Ricardo se dio cuenta de su reacción. ¿Quieres un café caliente?, sugirió, con la esperanza de aligerar el ambiente. Sí, por favor, respondió Teresa, tratando de reprimir sus emociones. Ricardo fue a la cocina y no tardó en volver con 2 tazas de café humeante. Se sentaron juntos y Ricardo empezó a enseñarle a Teresa algunos de sus libros favoritos. Hablaron de diferentes enfermedades y tratamientos, y Teresa se sorprendió de los conocimientos que tenía. ¿Cómo sabes tanto de medicina?, le preguntó con verdadera curiosidad. Ricardo se encogió de hombros con modestia. Siempre me ha interesado. Además, estos libros me hacen compañía cuando más lo necesito. Teresa sintió, comprendiendo que los libros podían ser reconfortantes, pero la palabra soledad resonó en su mente y despertó sus propios sentimientos. Se le llenaron los ojos de lágrimas y trató de apartarlas rápidamente. Ricardo se dio cuenta del cambio y le puso la mano en el hombro. Teresa, ¿estás bien? ¿Hay algo de lo que quieras hablar?, preguntó suavemente. Teresa vaciló. Sus ojos se encontraron con los de Ricardo por un momento, pero incapaz de contenerse más, empezó a hablarle de Guillermo. Le habló de su relación, de las esperanzas que tenía puestas en él y del dolor de su reciente ruptura. Ricardo la escuchó atentamente. Con el rostro lleno de simpatía, asintió con la cabeza, comprendiendo la gravedad de sus palabras. Cuando Teresa terminó, sintió una mezcla de alivio y cansancio. Siento que hayas tenido que pasar por esto, dijo Ricardo en voz baja. Pero recuerda que es normal sentirse así. Forma parte del proceso de curación. Teresa asintió, agradecida por la comprensión. Gracias, Ricardo. Significa mucho para mí que me hayas escuchado. Ricardo sonrió afectuosamente. Cuando quieras, Teresa. Si necesitas hablar, siempre estoy a tu disposición. Al sentir el calor del café y la presencia reconfortante de Ricardo, se dio cuenta de que, a pesar de todo, en el mundo seguía habiendo gente buena que se preocupaba por los demás. La amabilidad de Ricardo le dio la paz que tanto necesitaba. Mientras hablaban, Ricardo se levantó y dijo, «Deja que te prepare algo de comer. Necesitas fuerzas». A la mañana siguiente, Teresa abrió los ojos y percibió la suave luz que entraba por las cortinas. No recordaba inmediatamente dónde estaba, y el peso del día anterior se apoderó de ella. Se incorporó bruscamente y sintió que el corazón se le aceleraba. «Dios, ¿qué he hecho?», susurró, sintiendo de nuevo el dolor en el corazón. Mientras intentaba ordenar sus pensamientos, el aroma del café recién hecho llegó desde la cocina. Al oír movimiento, enderezó rápidamente el sofá y se ajustó la manta con la que Ricardo la había cubierto. Respiró hondo y se dirigió a la cocina. «Buenos días», la saludó Ricardo alegremente al entrar. «Estaba a punto de despertarte. Temía que se te enfriara el desayuno. Pasa, siéntate». «Gracias, no tengo mucha hambre», contestó Teresa con el estómago todavía revuelto por la emoción. «Vamos, tienes que comer», insistió Ricardo en voz baja, con un tono a la vez cariñoso e insistente. Teresa no pudo evitar agradecerle su insistencia. Ella asintió y se sentó a la mesa. Ricardo le sirvió el desayuno, que incluía fruta fresca y huevos revueltos. Mantuvieron una conversación ligera durante la comida, nada profundo ni demasiado personal, pero suficiente para tranquilizar a Teresa. «Gracias, Ricardo», dijo Teresa, sintiéndose un poco más fuerte. «Significa mucho para mí». «Cuando quieras», respondió Ricardo con una cálida sonrisa. «Es bueno tener compañía». Después del desayuno, Ricardo se levantó y sugirió, «¿Por qué no vas al salón y descansas un rato?
Luego podemos salir. Teresa miró la vajilla usada y dijo, deja que te ayude a limpiar. No, tú eres mi invitado, insistió Ricardo con un amistoso gesto de la mano. Por favor, vete a descansar. Teresa dudó, pero finalmente asintió y se dirigió al salón, hundiéndose en los mullidos cojines del sofá. Mientras tanto, Ricardo empezó a recoger la mesa. Apiló los platos ordenadamente y empezó a lavarlos, tarareando una melodía mientras lo hacía. La melodía era suave y alegre y llenaba la cocina de un ambiente cálido y hogareño. Después de fregar los platos y limpiar la encimera, Ricardo se quitó el delantal y lo colgó de un gancho. Después de ordenar la cocina, se reunió con Teresa en el salón. Colocó una silla frente a ella y se acomodó, mirando a Teresa con expresión seria. Sus ojos eran amables, pero intensos. He estado pensando en tu situación, comenzó con voz suave, y tengo una sugerencia que podría ayudarte. Teresa levantó la cabeza, interesada. ¿Una sugerencia? ¿Cómo que una sugerencia? Han pasado 20 años. Espera, Guillermo. La ambulancia llegará en cualquier momento, dijo su ayudante, mirando preocupado hacia la carretera. Guillermo arrugó la nariz, con el dolor reflejado en el rostro mientras se agarraba al reposabrazos de su silla. Deberías haberte operado cuando te lo recomendaron los médicos, murmuró el vecino de Guillermo mientras se acercaba a ayudarle. Ahora mira en qué estado se encuentra. Momentos antes de que llegara la ambulancia, llegó el médico personal de Guillermo. Al verle tan angustiado, el médico se aguantó las ganas de regañarle por no haberle operado antes. En lugar de eso, dijo en voz baja, Dios mío. Guillermo, leyendo las palabras tácitas en los ojos del médico, replicó, lo sé, vamos a curarme ya. ¿Qué podemos hacer? Solo hay una doctora que puede manejar esto, la mejor en estas situaciones. Voy a llamarla ahora mismo, explicó el médico, sacando su teléfono. Guillermo se recostó en la silla y sus pensamientos se agitaron. La idea de que su vida dependiera de la competencia de una mujer a la que no conocía era inquietante. La experiencia con su mujer le había dejado una profunda cicatriz. No solo había intentado fugarse con una parte importante de su fortuna, sino que casi lo había conseguido de no ser por la oportuna intervención de su personal de seguridad. En 3 años de matrimonio, nunca había sospechado que ella fuera capaz de semejante traición, y eso había minado por completo su confianza, volviéndolo receloso y distante. Guillermo Miller estaba sentado solo en su amplio salón, mirando por la ventana, donde el sol se ocultaba y proyectaba largas sombras en el suelo. El cálido resplandor de la puesta de sol debería haberle tranquilizado, pero poco hizo por aliviar la fría soledad que se aferraba a él como una segunda piel. No era viejo ni rico, pero Guillermo sentía un profundo vacío en el alma que había ido creciendo desde que se enteró de la infidelidad de su mujer. Pensó en los días en que su sentido de la gente le había parecido más agudo y fiable. Ahora esos días parecían un recuerdo lejano, ensombrecido por la constatación de que la persona en la que más confiaba había conspirado contra él. El comportamiento de su mujer no solo le había robado la paz, sino que había sembrado en él una profunda desconfianza hacia quienes le rodeaban, especialmente las mujeres. ¿Son todas iguales?, reflexionó, sintiendo un sabor amargo en la boca al pensar en cómo le estaban engañando y manipulando. Guillermo mantenía la calma, siempre preocupado por su imagen y esforzándose por parecer positivo y exitoso. Creía que había heredado este rasgo de sus padres. Los pensamientos de Guillermo se remontaron a sus años de juventud, una época llena tanto de alegría despreocupada como de tragedia repentina. Acababa de graduarse en la universidad cuando decidió organizar la mayor fiesta de su ciudad. Para quedarse con la casa, regaló a sus padres un viaje a Sudamérica. Una pequeña muestra de mi agradecimiento. Se despidió, ocultando sus verdaderos motivos tras una sonrisa. Sus padres estaban encantados. Sus caras se iluminaron ante la perspectiva de la aventura. Aunque no eran viajeros experimentados, la emoción de explorar las exuberantes selvas de Colombia era demasiado tentadora para dejarla pasar. Guillermo recordaba haberlos rechazado, sintiéndose culpable por su engaño, que quedó enterrado bajo la emoción de la fiesta que se avecinaba. Por desgracia, la aventura se convirtió en una pesadilla cuando sus padres se fueron de excursión
por la densa selva tropical. La excursión estaba mal organizada y carecía de la supervisión adecuada, lo que les puso en peligro. Durante una parada de descanso, ingirieron alimentos contaminados que los desatentos guías turísticos pasaron por alto. Las toxinas hicieron efecto rápidamente y a pesar de ser trasladados a un hospital local, su estado empeoró. Debido a un grave error del personal, se administró la medicación equivocada, lo que provocó la trágica y prematura muerte de sus padres. Desde aquel fatídico día, Guillermo ha sentido un miedo profundo a los hospitales, una fobia abrumadora que le perseguía sin descanso. Esta fobia definió gran parte de su vida, influyendo en sus decisiones y relaciones. Al evitar los hospitales, Guillermo descuidaba a menudo su salud, un riesgo que consideraba necesario para mantener la tranquilidad. El miedo era una sombra que se cernía sobre él y condicionaba todas sus decisiones. La úlcera de Guillermo se descubrió por casualidad en una revisión médica rutinaria, a la que acudió de mala gana por su miedo a los hospitales. Al principio, la úlcera no era grave, solo le causaba ligeras molestias, y los médicos le sugirieron una intervención quirúrgica como medida de precaución. Sin embargo, su miedo a los hospitales le hizo posponer la operación, ignorando los riesgos. Ahora, esperando ansiosamente una ambulancia, Guillermo se paseaba por el salón, preguntándose si volvería a ver la comodidad familiar de su habitación. Su miedo a los hospitales había aumentado con el tiempo, y la idea de volver a operarse se había vuelto casi insoportable. ¿Saldría bien la operación?, murmuró para sí, con voz temblorosa. ¿Y si se equivocan, como con mis padres? Estas preguntas lo retenían. Cada minuto de espera era más largo que el anterior. Su corazón latía con fuerza por el miedo y la incertidumbre. Guillermo no sabía que enfrentarse a sus miedos esta vez cambiaría su vida de formas inimaginables. Cuando Guillermo llegó por fin al hospital, apenas estaba consciente y su estado se había deteriorado considerablemente, lo que daba a su situación una urgencia especial. Lo llevaron inmediatamente al quirófano. En el interior, un equipo de cirujanos y enfermeras especializados se puso a trabajar de inmediato para preparar la operación. El médico personal de Guillermo, el doctor Sánchez, que le había acompañado durante todo su periplo médico y conocía bien su historial, estaba allí. Asegúrense de que todo el mundo es consciente de su fobia y de las complicaciones que ha tenido en el pasado, dijo tranquilamente al equipo. Debemos proceder con extrema cautela. Guillermo, que perdía el conocimiento, oía retazos de conversación a su alrededor. Al recobrar poco a poco el conocimiento, sintió una necesidad imperiosa de rezar, pero como no sabía cómo hacerlo correctamente, se limitó a mirar alrededor de la habitación. Su visión era borrosa y apenas podía distinguir detalles. Solo sombras blancas que se movían y se confundían con el fondo estéril de la habitación del hospital. Esas figuras eran el personal médico del que dependía su vida. Aunque no podía verlos con claridad, sintió una profunda gratitud por su pericia y sus cuidados, y les dio las gracias en silencio, esperando que su calvario terminara pronto sin contratiempos. En un momento dado, todo el equipo médico se reunió alrededor de la mesa de operaciones donde yacía Guillermo. Sintió un ligero pinchazo en el brazo y luego le colocaron una mascarilla en la cara. Cuando la anestesia empezó a hacer efecto, un médico se inclinó sobre él. Guillermo entrecerró los ojos, intentando concentrarse, y de pronto se dio cuenta de que debía de ser la cirujana experimentada de la que todos habían hablado. Mirándola fijamente a los ojos, los reconoció de repente. A pesar de la niebla de su mente, conocía demasiado bien aquellos ojos. Haciendo acopio de sus últimas fuerzas, susurró su nombre antes de que el mundo se sumiera en la oscuridad. Teresa. Al oír su nombre, Teresa enarcó las cejas, sorprendida. Se apartó un poco de la mesa de operaciones y cogió rápidamente el historial médico de Guillermo para confirmar sus sospechas. Hasta ese momento desconocía su apellido, pero al verlo en el historial todo encajaba. Sus ojos se abrieron de par en par al leer de nuevo su nombre, reconociendo a un hombre de su pasado. Este descubrimiento inesperado añadió un nuevo nivel de emoción y responsabilidad al procedimiento al que estaba a punto de someterse. Después de la operación, Teresa se quedó fuera del hospital, sintiendo la gravedad de sus actos con más fuerza que los instrumentos quirúrgicos con los que estaba trabajando.
Dio una larga calada a un cigarrillo, un raro capricho que se permitía en momentos de gran estrés. Su colega, a una respetuosa distancia, la observaba con preocupación y curiosidad. Sabes, nunca pensé que viviría para ver el día en que Teresa, una de las mejores cirujanas de nuestro hospital, operara a alguien a quien odia, dijo rompiendo el silencio. Teresa exhaló lentamente, el humo mezclándose con el aire frío. Es un mundo extraño, comenzó con voz firme a pesar de su agitación interior. Ese hombre de la mesa de operaciones no es solo alguien a quien desprecio, es alguien que me ha hecho mucho daño. Su colega asintió, comprendiendo el conflicto pero sin darse cuenta de su profundidad. ¿Por qué te sometes a semejante prueba?, preguntó. Teresa se dio la vuelta, mirando a lo lejos. Porque es mi deber, explicó. Como médico, hice el juramento de tratar a los enfermos lo mejor que pudiera, sin importar quiénes fueran. No es solo ética médica, sino ética humana. Es increíblemente valiente por tu parte, comentó su colega. Estoy realmente impresionada. No creo que sea valiente, admitió Teresa. Su colega sonrió con simpatía, olvidando su cigarrillo. No puedo imaginar lo duro que es, pero creo que has hecho lo correcto. Teresa asintió, apagando el cigarrillo bajo el zapato. Tal vez, pero eso no cambiará el pasado. No cambiará lo que hizo. Solo puedo esperar haber cambiado algo hoy, aunque solo sea una pequeña parte de la historia. Agradeció la amabilidad de su colega mientras se alejaba, dejándola sola. De repente recordó el momento en que Ricardo, ahora su marido, le había propuesto matrimonio. Era una oportunidad única, y ofrecían importantes becas a las personas casadas y con hijos. Sé que va a parecer una locura, pero te pido que te cases conmigo. Darás a luz, le pondremos nombre al bebé y no te haré daño. Tendrás todo lo que siempre has soñado. El programa es por 3 años. Cuando volvamos decidirás si quieres seguir casado. Durante las semanas siguientes pasaron mucho tiempo juntos, dando largos paseos y compartiendo historias, experiencias y aspiraciones, lo que les permitió conocerse mejor. Teresa se interesó cada vez más por la personalidad y las ideas de Ricardo y empezó a considerar seriamente su propuesta. Estaba atormentada por saber por qué Ricardo, un hombre apuesto y de éxito, la había elegido para esta propuesta. Era una estudiante embarazada a punto de suspender los estudios. Se preguntaba por qué él no había tenido aún una persona importante en su vida en la que pudiera confiar para tomar una decisión tan importante. A medida que pasaban más tiempo juntos, ella tenía la sensación de que debía haber alguna razón oculta detrás de su elección. Este misterio dificultó el proceso de toma de decisiones, ya que ella sopesaba los posibles riesgos y beneficios de llegar a un acuerdo tan poco convencional. Mientras tanto, Ricardo estaba centrado en un objetivo: conseguir la respuesta afirmativa de Teresa a su propuesta. En realidad, su participación en el prestigioso programa médico ya estaba asegurada y su estado civil era irrelevante. Había sido seleccionado para el programa exclusivamente por sus aptitudes y cualificaciones. La idea de casarse con Teresa no era un requisito previo, como ella había pensado en un principio, sino algo muy personal para Ricardo, como él describiría más tarde. Al final, Teresa aceptó la propuesta de Ricardo y contrajeron lo que ella pensaba que era un matrimonio de conveniencia para completar juntos un programa de medicina. Sin embargo, a lo largo de ese año, su relación se profundizó y creció, transformando su matrimonio en algo genuino y significativo. Se convirtieron en marido y mujer de nombre, pero también de espíritu, apoyándose mutuamente en las dificultades y los triunfos del programa. A lo largo de su trayectoria juntos, Teresa no se arrepintió ni una sola vez de su decisión, pues se daba cuenta de que no solo le había aportado crecimiento personal y profesional, sino también una relación de pleno amor con Ricardo. 5 años más tarde, dieron la bienvenida a una niña a su familia, y la llegada de su hija tuvo un profundo efecto en el hijo de Teresa, que inmediatamente se sintió responsable de su hermana pequeña. Asumió el papel de hermano mayor, esforzándose por protegerla y cuidarla. Ahora, años después, Teresa intentaba evitar la habitación del hospital donde Guillermo se recuperaba de una operación. Teniendo en cuenta su pasado y lo que sentía por él, tenía un conflicto interno. Sin embargo, Guillermo insistió en ver al médico que le había salvado la vida, sin saber que había sido Teresa quien le había operado. A regañadientes, aceptó visitarlo,
consciente de que era su deber profesional velar por su bienestar y su recuperación. Mientras se preparaba para el encuentro, se dio cuenta de que su reencuentro podría remover muchas emociones y asuntos sin resolver. Shebron respondió. ¿Querías verme?, preguntó. Soy toda oídos, añadió Teresa, intentando mantener un tono profesional. Teresa, ¿vas a ir por ahí fingiendo que no nos conocemos? Guillermo sonrió e intentó agarrarla de la mano. Ella la esquivó hábilmente y le preguntó si tenía alguna pregunta más, ya que tenía que irse. Vamos, ¿por qué actúas como una niña pequeña? ¿Aún te aferras a esos viejos recuerdos? Las cosas han cambiado y nosotros también. Por cierto, ¿sigues soltero? Teresa le miró sorprendida. No estaba bromeando y creía sinceramente que ella aún podía estar interesada en él. Lo siento, señor, pero no es asunto suyo. Con estas palabras, se dio la vuelta y se dirigió a la puerta, dejando a Guillermo reflexionando sobre la reunión y el paso del tiempo. Cuando Teresa estaba a punto de marcharse, Guillermo, con determinación en los ojos, se sentó en la cama. Teresa, no olvides que siempre me salgo con la mía, afirmó, insinuando su carácter persistente. Teresa se sintió irritada y divertida a la vez por su insolencia. Parecía que, a pesar de los años y de su crecimiento personal, Guillermo seguía aferrado a sus viejos puntos de vista. Sacudiendo la cabeza salió de la habitación, dejándole reflexionando sobre sus palabras y la realidad de la situación. Todos los días aparecían flores frescas en la mesa de Teresa, obviamente enviadas por Guillermo, en un intento de ganarse su favor. Y todos los días las llevaba a la sala de espera para que... Un día, a Guillermo le dejaron pasear por el recinto del hospital y decidió aprovechar la oportunidad para ver a Teresa fuera. No se molestó en averiguar nada más sobre su vida actual, sino que se quedó mirando a los pájaros que se peleaban por un trozo de pan y piaban con fuerza. La escena le recordó a gente peleándose por cosas, pero de repente se vio interrumpida por un Mercedes blanco que se acercaba a la puerta principal. Un momento después, Teresa salió del hospital. Guillermo vio en ello la oportunidad de hablar por fin con ella fuera de las paredes de la habitación del hospital. Reuniendo sus pensamientos, se acercó a ella, con la esperanza de reavivar la conexión que una vez tuvieron. Teresa, la llamó, captando su atención. ¿Qué quieres, Guillermo?, preguntó ella. Solo necesito hablar contigo. ¿Puedo darte un poco de tiempo? Teresa miró su reloj. ¿Tienes 2 minutos? Te has enfriado. Mira, Teresa, cuando te vi me di cuenta de que nada había cambiado. Sigo queriéndote. Creo que deberíamos volver a intentarlo, dijo Guillermo. Teresa se echó a reír. ¿Y mi opinión? ¿Te interesa oír lo que tengo que decir? Guillermo parecía sorprendido. Creía que me querías mucho. ¿Recuerda aquellos tiempos, Teresa? Guillermo, por favor, déjame en paz. Esperaba sinceramente no volver a verte, dijo ella intentando marcharse. Pero Guillermo la agarró del brazo. No sabes de lo que te estás alejando, insistió. En ese momento la puerta del Mercedes blanco se abrió y salió un joven. Al verle, Guillermo se quedó helado y soltó la mano de Teresa. El apuesto joven que tenía delante era una réplica exacta del propio Guillermo, pero mucho más joven. Guillermo no podía creer lo que veía en sus ojos, y Teresa se quedó mirándole, con una expresión de diversión y alivio en el rostro. Era obvio que había una conexión entre el joven y Teresa, y ahora las suposiciones de Guillermo sobre su relación estaban en duda debido a este inesperado giro de los acontecimientos. ¿Estás bien, mamá?, preguntó el joven. No, cariño, estoy bien. El hombre se siente mal, pero creo que está mejorando. ¿Nos vamos? Sí, vamos. Papá y María están esperando en el restaurante. Guillermo se hundió lentamente en los escalones, sintiéndose derrotado. Se dio cuenta de que seguir intentando recuperar a Teresa sería inútil. El coche se alejó, dejándole solo con sus pensamientos. Permaneció sentado largo rato, reflexionando sobre la vida y las decisiones que había tomado. Aquí estaba él, un hombre cuya felicidad se medía en dinero, y un odio profundamente enterrado por alguien que no debería haber existido, simplemente porque Guillermo así lo había decidido. No podía evitar preguntarse cómo habrían sido las cosas si hubiera tomado otras decisiones en el pasado. Quizá no estaría ahora sentado solo en aquellos escalones, habiendo oído que debía alejarse de su propio hijo. Tal vez habría encontrado la verdadera felicidad
en lugar de la vacía satisfacción de la riqueza material y el poder. Cuando Guillermo se levantó y se sacudió el polvo, miró al horizonte y una profunda sensación de soledad se instaló en su corazón. Se dio cuenta de que estaba pagando así su crueldad pasada. Era una sensación extraña, porque por primera vez se arrepentía de verdad de sus actos y se daba cuenta de que había madurado. Subió las escaleras de vuelta al hospital y desapareció por el pasillo.